un poquito desde el diagrama circuital, ¿sí? Tú tienes acá, la fuente tiene el siguiente símbolo, o batería puede ser, en electrónica. Esto es el símbolo de una fuente. Una fuente tiene, o una pila, un terminal positivo, que es el rojo, y un terminal negativo. Supongamos en este caso que tenemos una batería de 9 voltios, tal cual como la que tenemos en nuestro ejemplo. Entonces, este es otro tipo de diagrama. Este es el diagrama, digámoslo así, circuital, es decir, electrónico, no de componentes, sino como si lo fueras a buscar en un plano electrónico, ¿sí? Este es la resistencia. Esta es la resistencia, que la voy a marcar con una R por ahora. Y aquí viene el diodo LED. El diodo LED tiene este símbolo. Es como una flechita. Y de aquí parte a el negativo de la fuente, que en este caso es una batería. El LED tiene unas flechitas hacia afuera que indican que es saliendo la luz. No entrando luz, sino que él emite luz. Entonces, hay tres condiciones para un circuito, Diego. La primera, para que exista un circuito como tal, tiene que haber una fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí me estás escuchando, no es cierto? Sí. Ponle cuidado. Tiene que haber una fuente de voltaje, porque si no hay una fuente de voltaje, pues ¿quién provee la energía eléctrica? Nadie. En la fuente de voltaje me refiero, puede ser una batería o un dispositivo como tal que se llama fuente de voltaje, ¿sí? Que uno puede diseñar o comprar. Pero todos los circuitos tienen que tener alguien que provee energía. Esa es la fuente de voltaje. A eso lo vamos a llamar fuente de voltaje. ¿Sí? 2. Una carga. Una carga. O sea, tú no puedes tener un circuito en cortocircuito. Es decir, no puedes unir el terminal positivo con el terminal negativo de una batería porque la dañas. Estás haciendo un corto. Tiene que haber alguien que necesite esa energía eléctrica, ¿no es cierto? Sin eso, no existe circuito. ¿Estamos o no? No lo entendí bien, Es decir, una carga es quién va a utilizar la corriente que emite la fuente. En este caso el LED, porque el LED se necesita para prenderse, necesita energía, necesita corriente. Eso es una carga. ¿Sí? Todo dispositivo que se conecte entre los terminales de la fuente es una carga. ¿Sí? Y tercero, una trayectoria cerrada, un camino cerrado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que forma un bucle. Un bucle. Tú no puedes tener un circuito si no nace de un positivo de una fuente y termina por el negativo. Ahí no hay nada. ¿Sí? ¿Y quién debe utilizar la energía? Pues la carga. En este caso la carga es un LED, pero puede ser, por ejemplo, tu celular. Tu celular es una carga para tu batería. El carro, una batería del carro. El carro es una carga para una batería, para una fuente de voltaje. Todo necesita una fuente. Entonces, esos son cargas, los que chupan corriente. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas. Una es la corriente que circula. La corriente siempre circula por el cable. Y la corriente la vamos a denotar con la letra I. I. ¿Sí? La corriente es lo que sale por la fuente de voltaje, atraviesa la resistencia en este caso, baja por el LED y regresa por el negativo. ¿Sí? Sí. Ahora, haz de cuenta, para que esto te quede más fácil de comprender, de un río. Un río tiene una corriente por la que circula el agua, ¿no es cierto? La corriente puede ser más caudalosa o menos caudalosa. ¿De qué depende de que haya más caudal o más fuerza de la corriente? De cómo sea el río, el camino.
Se baja, pero a ver más. Exactamente. Y de las piedras. Porque Bueno, una piedra grande, pues se opone al paso de la corriente de agua. Más fuerte que una piedra pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, haz de cuenta que la corriente eléctrica I es el caudal de un río. Y las cargas que aparecen son las piedras. ¿Sí? A lo largo de ese camino. A diferencia de un río, la corriente sale por un extremo de la fuente, que en este va a ser el positivo, y regresa por el lado negativo. ¿No es cierto? señor. Pero es la misma, es decir, ella siempre está circulando en este caso del positivo al negativo, atravesando por sus diferentes cargas, en este caso una resistencia y un LED. Ahora, un LED, usualmente el fabricante, para no entrar en tecnicismos todavía, te dice que él, primero que todo, tiene un terminal positivo que se llama ánodo, es este donde nace la flecha, y un terminal negativo cátodo, que es donde está esta raya. Eso quiere decir que el LED solo prende si está conectada a la parte positiva o el extremo positivo con el positivo de la fuente, que en este caso tiene que pasar por la resistencia. El indicativo por qué. ¿Sí? Y el negativo, pues tendría que ir bajando hacia el negativo o el extremo más negativo de la fuente. ¿De acuerdo? Señor. Entonces, un LED para prender, el fabricante te va a decir que usualmente ellos están entre 1.8 y 2 voltios. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es como la caída o el soporte o el aguante que tiene la roca para no moverse de su sitio cuando la golpea el agua. Porque la roca no sigue circulando, ella está quieta. Bueno, todo lo que ella detiene para que no se mueva con el caudal es el voltaje. Entonces el voltaje es la caída que tiene de corriente, por el efecto de la corriente que pasa, la caída que experimenta sobre el componente del total de voltaje que emite la fuente. Por ejemplo, esta fuente de 9 voltios, si yo la conecto directo a un diodo LED que soporta 2 voltios para prenderse, porque el fabricante me dice esto, lo quemo. Porque esto está fuera de los límites que el fabricante dice que necesita como voltaje o caída de voltaje para poderse prender. Está por encima. Se funde, sí. Claro. Entonces tiene que haber esa diferencia porque mira, aquí hay 2 voltios entre este extremo que ya está unido de por sí con este extremo de la fuente negativa, y entre este extremo que está aquí y este que está acá hemos ubicado una resistencia que me permita a mí decir que sobre esta resistencia caen del total de los 9 voltios 7 voltios. ¿Por qué? Porque nunca va a caer más o menos voltaje sobre un componente sin que la suma de todos los voltajes en la malla sume la fuente de voltaje. Tú no puedes decir que si ya el diodo va a chupar 2 voltios para prenderse, porque eso dice el fabricante, y hay una fuente de 9, pues los otros 7 voltios de caída del caudal, que es la corriente lo que genera este voltaje, tienen que caer sobre la resistencia, porque en realidad el río está emitiendo 9 voltios de energía. 2 que caen en el diodo y los otros 7 no pueden sobrar, van a caer directo sobre la resistencia. ¿Sí me hago comprender? Sí, señor. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, la resistencia atrapa lo que no necesita, o sea, lo que no aguanta. Correcto. La resistencia necesitas colocarla porque simplemente tu carga, que en este caso es prender un LED, la carga importante es prender el LED. ¿Sí? Tu carga no va a soportar todo el caudal y todo el voltaje que tiene la fuente. Entonces alguien tiene que absorber la diferencia. Y en este caso ese es el propósito de la resistencia, llenar ese vacío. Pero profe,
la